No hay emociones buenas o malas. Todas las emociones se generaron porque nos ayudaron en algún momento a sobrevivir. Ninguna emoción se presenta sola. Normalmente el ciclo es pienso, siento, hago. Así que hago como siento como pienso. El punto de partida normalmente, salvo excepciones, es la mente. Pero resulta que tú eres, digamos que tú tienes un cerebro más agobiado y yo tengo un cerebro más relajado. Imagínate, ¿vale? Probablemente sea así, ¿eh? Días después, cuando vinieron mal dadas, y siempre vienen mal dadas, ¿verdad? ¿Quién sobrevivió? ¿El relajado o el agobiado? Sobreviví yo. Claro. Y paradójicamente no me va a permitir hacer aquello bien. Lo que tú quieres impedir que pase va a pasar. Si te dejo que seas tú el que maneja el barco. Así que gracias por este miedo, ya lo resuelvo yo. El self. El miedo no es tu enemigo. El miedo mola mogollón. El miedo es tu amigo. El miedo te avisa de que algo va mal. Mm, te ayuda a sobrevivir y a seguir vivo. ¿Qué habría hecho el ser humano sin miedo? Probablemente a lo mejor ni estábamos aquí. Nos ayuda, además, nos avisa, nos da el toque de mira a los lados antes de cruzar. El miedo hay que saber entenderlo, gestionarlo y usarlo a nuestro favor. Pero porque también el miedo puede ser una cárcel, si no lo entendemos, una cárcel que no nos permite actuar, ni crecer, ni evolucionar, ni hacer lo que tenemos o queremos hacer. Entonces, hoy en Fórmula y Salud pues, vamos a aprender a dejar de tenerle miedo al miedo. Y para ello, como nosotros tampoco es que sepamos mucho hacerlo, un poquito, pero porque ya conocemos bien a nuestro súper invitado que nos encanta, que es de la casa y es uno de nuestros psicólogos favoritos, que nos va a ayudar con este tema que ya hizo. Bueno, ahora cuando lo presente os hablo de él, que ya ha estado previamente. Alfonso García Donas, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena vida. Me encanta que hayas querido volver y que nos hayas traído este temazo. ¿Te he preguntado ya cómo estás? Precámara. Precámara, ¿no? Pero estás bien, ¿no? Sí, yo aquí estoy muy feliz. Yo aquí me siento como en casa ya. Sí. El próximo día te ponemos otra cosa aparte de agua. Además, bueno, cambio de look también. Sí. Ahí bien. Tu niño bien, que sabemos que Sí, mis niños bien. tus La niños, pequeña cumplió un añito hace muy poquito y está claro. como una rosa. Y el pequeño y el grande va a cumplir dentro de poco 5 años y también está hecho un torbellino. Y ellos probablemente todavía no tengan nada de miedo. No, o el miedo que tienen es del de verdad, el adaptativo, el que nos ayuda a ser prudente. Esto es grande, la pequeña ni eso todavía. Claro, la pequeña, esto, qué maravilla, queremos volver a eso. Pero Ya bueno, ves. para quien no te conozca, que dudo que haya gente que no le conozca, porque Alfonso ya ha estado 2 veces aquí. En la primera temporada nos vino a hablar de la ansiedad. Maravilloso webinar, entrevista, una charla increíble. La verdad es que sí. Está muy, muy bien. Yo me la he visto un par de veces y la gente me dice, en fin, está muy bien. Y también en la segunda temporada, no sé si lo he dicho, la primera, la ansiedad es el capítulo 11 de la primera temporada, y en la segunda temporada, en el capítulo 14, nos vino a hablar de la felicidad. Que parece que es como, la felicidad, no, pero la felicidad tiene también Tiene sus entresijos. tiene sus entresijos, efectivamente. Cuando acabéis, si después ya como no vais a tener miedo, pues vamos a enfrentarnos a la ansiedad y a saber exactamente qué es la felicidad. Pero eres, bueno, psicólogo sanitario, llevas trabajando un montón de tiempo, evidentemente. Además, bueno, de inteligencia emocional, sabes un rato, pero es que además también eres formador y autor de un libro seguro, que es Un viaje a tu interior, que está publicado, que hemos hablado. La primera temporada hablamos bastante de este libro. Pero es que tienes un cuento. Estamos en ello, sí. Estáis en ello. Se llama, bueno, cuéntanoslo Se tú. llama Límites. Y es un cuento que estoy desarrollando con un amigo, se llama Daniel Cabrera, que es ilustrador. Y entre los dos, pues yo le pongo el texto, él le pone las imágenes. Y la idea es enseñar a los niños y a los adolescentes a aprender a poner límites a conductas abusivas. Límites de varios tipos. No voy a contar mucho más porque no quiero spoilear y porque todavía no está publicado, estamos en vías de publicación. Pero la idea es esa, enseñar a los niños desde pequeñitos, pues eso, a poner límites sanamente, respetuosamente, cuando se encuentran con conductas abusivas, que se las van a encontrar, claro. Eso también lo pueden leer los adultos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, es que la idea es que los adultos lo lean
para con los niños. Y los que no tienen niños, que para Bueno, también, ellos claro, mismos. Yo es que soy claro, mucho de cuentos, ¿eh? claro, bueno. Pues sí, Perdona, el lenguaje universal de los grandes sabios históricamente fueron las metáforas, las parábolas, los cuentos. Se entiende todo mucho mejor porque simplifica las cosas difíciles y se entiende mucho mejor. Así que estupendo que leas cuentos, claro que sí. yo sí, es que me Claro. gustaba un montón. Pero vale, cuando salga, y además si este webinar lo veis dentro de un montón de tiempo, buscadlo porque probablemente esperemos que ya esté publicado. Yo espero que antes de final de año la cosa ya se haya fraguado. Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pues vamos como tú además sabes simplificar esto, quiero que nos cuentes así de primeras qué papel juega realmente el miedo en todo este mundo, en la inteligencia emocional, en fin, ¿qué es? ¿Cómo lo sentimos? ¿Qué papel juega el ¿Qué miedo en papel la vida, juega? ¿Qué, verdad? qué hace Bueno, el miedo? claro. Bueno, pues el miedo tiene muy mala prensa, como no, porque nos hace sentir realmente mal, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender es que seguramente esto hablamos un poquito en aquel de la ansiedad y tal, pero vamos a recordar un poquito para generar un marco de referencia. Pues eso, no hay emociones buenas o malas. Todas las emociones se generaron porque nos ayudaron en algún momento a sobrevivir. Entonces, podemos hablar de emociones placenteras o displacenteras. Y probablemente el miedo sea la más displacentera en todas sus versiones. ¿Bien? Por lo tanto, tiene muy mala prensa, pero para nada es malo. Seguramente sea la emoción que más nos ha ayudado, como tú decías en la presentación, a estar aquí. Evolutivamente hablando, es lo que nos ha hecho sobrevivir, ¿verdad? Entonces el miedo, pues eso, decimos que es una emoción. Además, fíjate si es importante, o sea, forma parte de las emociones que llamamos básicas. Esto nos lo contó la película famosísima, archiconocida Inside Out, ¿verdad? Nos contó que existen 5 emociones básicas. Bueno, los autores están empezando a incluir alguna más, pero básicamente las 5 estas, ¿verdad? Ira, miedo, tristeza, asco y alegría. También podríamos incluir sorpresa o amor, pero bueno, nos movemos en ese territorio, ¿no? Es que han puesto muchas displacenteras y sorpresa y amor molan. Bueno, claro. Pero fíjate esto qué interesante que dices, Anaí. Mira, la naturaleza, ¿no? La naturaleza que no da punta sin hilo, ¿verdad? Cuando nacemos, como decía Descartes, con tabula rasa. El cerebro está aparentemente vacío y hay que empezar a llenarlo, pues para eso de hacerse mayores y vivir y todo eso, ¿no? Bien, pero incluye un paquete básico, como cuando tú te compras un ordenador y viene con lo básico y luego ya le vas metiendo todo lo demás, ¿no? Bueno, ese paquete básico básicamente trae un puñado de instintos, un puñado de reflejos y un puñado de emociones. Y ya, ¿bien? Si la naturaleza que no da punta sin hilo decidió que en el paquete básico tenían que venir un puñado de emociones, es porque son sumamente importantes para la supervivencia. Y entre ellas está el miedo. Y entonces aquí viene donde lo que tú dices, ¿no? Dices alegría, miedo, tristeza, ira y asco. ¿No? ¿Bien? De las 5 emociones básicas simplificadas, resulta que 4 son displacenteras, ira, miedo, tristeza y asco, y solo una es placentera. ¿Y esto por qué? Para sobrevivir más y mejor. Claro, porque estar en el mundo no es tarea fácil, ¿verdad? Y ahora, bueno, vivimos en una sociedad a la que llamamos civilizada, una civilización y tal, ¿no? Tenemos acceso a ciertos recursos, ¿no? Tal, pero cuando vivíamos en la naturaleza éramos un animal más. Entonces, vivir en la vida, o sea, estar en la vida era estar en un lugar hostil. Entonces, la naturaleza diseñó para nosotros un puñado de pulsiones biológicas llamadas emociones que nos sirvieron para tomar respuestas rápidas ante situaciones complicadas que podían poner en tela de juicio nuestra supervivencia. Y ahí es donde el miedo cumple su función importantísima. Gracias a él hemos sobrevivido a un montón de cosas. Me ha encantado. Siempre me encantan las introducciones que haces. Pero y este amor sorpresa que ahora no es del paquete básico, ¿no? Algunos autores empiezan a incluirlo, ¿eh? Las emociones básicas se definen porque independientemente de la cultura en la que nazcamos, la época del mundo en la que hayamos nacido, si soy hombre, si soy mujer, niño, niña, independientemente de eso, las traemos de base. Entonces parece que los bebés no solo pueden sentir estas 5 emociones que también hemos comentado, sino también la sorpresa, se sorprenden, son capaces de sorprenderse, y también el amor. Por ejemplo, un bebé no es capaz de sentir, por ejemplo, rencor, que es una emoción que pertenece a la ira. Una emoción de color rojo, diríamos, ¿vale? Sí, o sea, que vienen todo. Luego, bueno. Un bebé es capaz de sentir ira, pero no rencor. Un bebé es capaz de sentir miedo, pero no ansiedad. Un bebé es capaz de sentir tristeza, pero no culpa.
Entonces, todo esto son emociones secundarias que pertenecen al club de las primarias, pero los bebés solo son capaces, hasta a partir de cierta edad, de sentir las básicas. Entonces, la sorpresa y el amor parece que también son básicas porque los bebés también tienen la capacidad de sentirlas. ¿Y tú lo ves en tu niña, como tiene 1 año? Pregunto. ¿Es sorpresa? Un amor, es que eso tiene que ser, yo creo que eso tiene que ser súper innato, pero sorpresa en Sí. plan de, ¿sorpresa o Bueno, susto? mira, te voy a contar una tontería, pero muy Cuéntamela. graciosa. En casa tenemos aquello de Alexa, ¿no? Que yo estoy por tirar a la basura, pero bueno, la tenemos allí porque nos ayuda a hacer la lista de la compra. Entonces, Maravilloso. entonces mi niña, cuando Alexa habla, ella mira y como no ve a nadie, se asusta. Pero claro, entonces no es susto, más que Bueno, sorpresa. la sorpresa es que precisamente por eso no la incluyen en la película, creo yo, porque es una emoción ambigua. Ajá. La sorpresa es una emoción bisagra. Es una emoción que dura esto y que lo que hace es, me hace prestar atención a un estímulo sorpresivo para decidir si ese estímulo es bueno o malo. Y en Qué base a eso, interesante. pasar inmediatamente a la emoción adecuada que me ayuda a resolverlo. Si de repente se abre ahí la puerta y entra una persona con metralleta, pues yo me sorprendo y de sorpresa paso a miedo. Pero si quien entra es alguien que es su cumpleaños con una bandeja de pastelillos y que viene a invitarnos, pues de sorpresa paso a alegría. Entonces, la Bueno, sorpresa solo es la antesala de otra emoción, que es la que realmente me va a ayudar a sobrevivir al estímulo sorpresivo. qué cosas más interesantes nos cuentas siempre, por favor, me encantan. Vale, 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 venga, vamos a meternos, que es que si no, nos vamos. Vamos con, yo primero quiero saber, este miedo, cuando lo sentimos y no es real. ¿Esto qué pasa? ¿Qué sentimos? ¿Por qué? ¿Esto de dónde viene? Claro. Pues mira, tú imagínate que tú y yo hace 200.000 años somos más homínidos que homos, ¿no? O sea, somos más animales que personas todavía, ¿verdad? Y vamos por la naturaleza, ¿no? Y entonces resulta que, no sé, las pasamos canutas porque vivir en la naturaleza es lo que tiene, ¿no? Y pues, caminamos y buscamos sitios, vamos con la tribu, lo que sea, nos atacan las inclemencias del tiempo, lo que fuera, ¿verdad? Enfermedades, esto. Bueno, y un día llegamos a un sitio, ¿verdad? Y en ese sitio resulta que hay agua corriente, o sea, que hay un río, hay, no sé, árboles frutales, hay caza, hay una cueva donde cobijarnos, hay árboles de los que sacar leña, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces llegamos tú y yo allí y decimos, wow, nos quedamos aquí, ¿bien? Pero resulta que tú eres, digamos que tú tienes un cerebro más agobiado y yo tengo un cerebro más relajado, imagínate, ¿vale? Probablemente sea así, ¿eh? Bueno, no lo sé. Bueno, la cuestión es que llegamos allí y tú empiezas, pues, no sé, haces una presa en el río para pescar mejor, te preocupas de buscar leña para el fuego, vas a la cueva a ver cómo se puede estar allí, si hay animales, si no hay, fabricas armas por si acaso nos atacan, ves la mejor posición para defendernos en caso de tú. Y yo estoy allí tirando la bartola, ¿no? Y te digo, Anaí, macho, qué apreta eres. O sea, venimos de pasar las canutas, relájate un rato, ya haremos todo eso, ¿no? Pero todo lo tuyo, ¿verdad? Bueno. Días después, cuando vinieron maldadas, y siempre vienen maldadas, ¿verdad? ¿Quién sobrevivió? ¿El relajado o el agobiado? Sobreviví yo. Claro, entonces sobrevivió el agobiado. Eso quiere decir que evolutivamente somos hijos de los cerebros agobiados. Así que el cerebro tiene una predisposición genética a preocuparse por cosas que todavía no han pasado, pa' por sí. Esto es lo que se llama, lo que intenta el cerebro con esto es generar lo que se llama una ventana de tolerancia. Una ventana de tolerancia es tener en cuenta las máximas situaciones problemáticas posibles para estar preparado para ellas. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de cosas que nos preocupan o no han pasado o no van a pasar nunca. Claro, ¿cómo se gestiona? O sea, ¿cómo pasamos de un cerebro agobiado que nos va a hacer sobrevivir y preocuparnos, ocuparnos previamente de algo a algo de esto no va a pasar en la vida? O esto no existe, o Claro, bueno, pues ahí es donde entra lo que decimos siempre, ¿verdad? Que es la gestión cognitiva o lo de domar al tigre. es que yo quiero hacer, es que yo llevamos bastantes episodios que queremos hacer un webinar sobre la gestión cognitiva, que me parece alucinante, un temazo y que hay que traerlo y que escribáis y nos pidáis gestión cognitiva o como también lo habías Sí, la, llamado, la- la doma del la tigre, doma algo del así. tigre, de esta voz Claro, ahí, que, claro. por favor. Pero Vale. luego, si quieres, cuando hablemos más de estrategias concretas y tal, a lo mejor podemos hablar un poquito más de esto. Vale, entonces, bueno, este miedo que no existe, pero que tal, que es el agobiado, que viene de antaño, que ahora habría que gestionarlo cognitivamente, pero bueno, eso hablaremos, ya hablaremos. Pero entonces, ¿cuántos tipos de miedos hay? Porque esto aquí ya Bien, digo yo, si hay alguno que existe, yo creo que no, claro. pues ¿cuántos hay? ¿Qué pasa, no? Bueno, podemos categorizar el miedo, por ejemplo, hay una categoría muy sencilla que es está el miedo biológico y el miedo social. Ajá. El miedo biológico es aquel en el que mi vida está puesta en peligro realmente.
un león a punto de comerme o, en su versión moderna, un coche a punto de atropellarme, ¿vale? Em, entonces ese miedo biológico lo que genera es la pulsión necesaria para yo activar todo mi cuerpo para defenderme de eso, ¿bien? Luego está el miedo social, que es lo que decimos que son la mayoría son mentiras. El miedo social es, pues eso, el miedo al juicio, el miedo al ridículo, el miedo a que algo me salga mal, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no llegar, el miedo a no cumplir expectativas, el miedo a fallar, todo esto, ¿verdad? Em, entonces, claro, estos miedos la mayoría de veces son irreales porque no hay nada que esté poniendo en tela de juicio mi supervivencia. Lo que pasa es que la estructura cerebral que se encarga de resolver estos miedos, tanto el biológico, el de verdad, como el social de mentira, digamos, es una estructura muy primitiva que se llama amígdala. Amígdala en griego significa almendra, por eso las amígdalas de aquí también se llaman de esa manera porque tienen forma de almendrita, ¿bien? Pero la amígdala de la que hablamos es una estructura cerebral, insisto, que está en el cerebro primitivo, ¿no? En el sistema límbico y tal, que es esto, es la que se encarga de procesar las emociones. Y la amígdala, como es tan primitiva, cuando yo siento que algo es peligroso, no distingue si es un león de si es una persona que me va a hacer una entrevista de trabajo. Yo simplemente le tengo miedo y mi amígdala se activa como si eso fuera a poner en tela de juicio mi vida, de verdad. Bien, tanto en uno como en otro. Entonces aquí podemos pasar a la siguiente categoría, que están los miedos razonables y están los miedos irracionales, o sea, los miedos racionales y los miedos irracionales, ¿verdad? Y tanto los biológicos como los sociales pueden ser de ambos tipos, ¿no? Por ejemplo, un miedo social que puede ser razonable, pues por ejemplo es pues que un día se me olvide ponerme la ropa para salir a la calle. Pues claro, es que me van a decir, me van a increpar, incluso pueden llamar a la policía por escándalo público, que eso es creo que eso es un delito tipificado, me parece, y tal, ¿no? Entonces, Sí, hombre, si sale en pijama no, ¿no? si Pero, sales en pijama no, pero pero, sí, pero ahí vas. a lo mejor te señalan y tal y cual y nada más, ¿no? Pero no van a llamar a la policía, espero, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no? O yo qué sé, o me voy a enfrentar a una prueba súper importante como puede ser la selectividad o algo así, ¿no? Pues entonces, pues claro que tengo miedo porque me estoy jugando mucho en ese tipo de circunstancias, ¿bien? Entonces eso sería un miedo razonable, por así decir, ¿no? Un miedo irracional, pues no sé, tenerle miedo a un Yorkshire, por ejemplo, porque le tengo fobia a los perros. Cuando el Yorkshire, pues a lo mejor está atado, no me va a hacer nada, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O tenerle miedo, pues a tener una conversación con mi jefe, con mi jefa, porque es una figura de autoridad que no sé qué, ¿no? Esos son miedos, no son razonables, son irracionales. ¿Y hay miedos que se pueden aprender de alguna forma? Que vienen, o sea, como, ya no sé si entrarían dentro de racionales o irracionales Ujú. o van aparte, porque habrá Mm, algunos. bueno, ambos se pueden aprender. El miedo, a ver, si bien la emoción de miedo es un instinto natural, como hemos dicho, las cosas a las que le tenemos miedo no son siempre naturales. Por ejemplo, un miedo innato, biológico del que decíamos, ¿no? Hay un miedo que es bastante innato, que se da en muchas personas, que es el miedo a los reptiles, a las serpientes o el miedo a los insectos. Esto parece ser que tiene un carácter evolutivo, porque claro, los insectos son bichillos muy pequeñitos que con una picadura pueden matarme, porque algunos son muy venenosos y todo eso. Lo mismo pasa con las serpientes y todo esto, ¿no? Entonces, en su día, desarrollamos el miedo innato, porque sí, a esos bichillos, porque ante la duda de distinguir si es venenoso o no, pues yo me aparto de ellos, ¿vale? Directamente, ¿no? Entonces, esto sería un miedo, son miedos innatos, ¿no? Pero luego la mayoría de los miedos que tenemos son miedos biológicos, o sea, perdón, son miedos aprendidos, ¿no? Y esto hay varios autores que nos lo han demostrado, ¿no? Por ejemplo, está aquí el psicólogo Watson, que hizo un experimento de dudosa ética que hoy en día no se podría hacer, pero que básicamente cogió a un ratoncito, unos ratoncitos inofensivos, y cogió a un bebé que le gustaban los ratoncitos. Pero cada vez que aparecía el ratoncito, hacía un ruido muy fuerte. Él, como investigador, hacía un ruido muy fuerte para que el niño, el bebé, se asustara. Y eso se repitió varias veces. ¿Qué pasó? Pues que como cada vez que aparecía el ratoncito había un ruido muy fuerte, luego se retiró el ruido y el niño aprendió a tenerle miedo al ratón, Vale. porque se asoció el estímulo condicionado, ruido, al estímulo neutro, que era el ratoncito. Bueno, de la misma manera, si yo, por ejemplo, como padre, le tengo fobia a los perros y yo voy por la calle y aparece un perro y voy con mi niño de la mano y yo pego un repullo,
Ya. Y eso pasa muchas veces, porque le estoy enseñando a mi niño. Pues es un miedo aprendido. Si yo como adulto tengo mucha vergüenza si yo soy poco atrevido, si yo tengo cierta fobia social, si yo no me relaciono con los demás, todo eso es un aprendizaje que se llama un aprendizaje vicario. Bien, entonces el niño ve ese tipo de cosas y las aprende y puede desarrollar una personalidad miedosa o ansiosa. Otro autor que nos habló del miedo aprendido es un tal Seligman. Seligman nos habló de la indefensión aprendida. ¿Te cuento sobre esto? ¿Un poquito más? Sí. Pues mira, este investigador lo que hizo fue cogió a 3 grupos de perros y entonces los puso como en un arnés, el cual les daba descargas eléctricas, ¿bien? Soportables para el animal, pero incómodas en cualquier caso. Entonces al primer grupo de perros los puso en el arnés y no pasaba nada. Los perros no recibían descarga eléctrica. Un segundo grupo recibían descarga eléctrica cada cierto tiempo, pero tenían acceso a una palanca, le podían dar con el morro, con la pata, a una palanquita, de tal manera que cuando le daban, la descarga terminaba. Es decir, que los perros tenían acceso al control de que ese dolor o esa incomodidad terminara. ¿Bien? Y un tercer grupo de perros les puso el mismo arnés, las mismas descargas, pero estos no tenían capacidad de parar la descarga, sino que la descarga aparecía y desaparecía cuando el investigador consideraba. Pregunta. Ujú. ¿Los perros que tenían esa capacidad u opción eran conscientes de que podían ellos hacerlo? ¿De alguna forma lo ven o eso Les ya enseñaron. les enseñaron? Le Vale. enseñar esto es un proceso de condicionamiento clásico. Le das a la palanca, te doy un premio y luego ya aprendes que esa palanca controla este O proceso. sea, que ya ellos entraron a este experimento Claro. sabiendo Sabiendo esta... que ese mecanismo Vale, podía ser de esa vale. manera, ¿vale? Bueno, entonces, a este tercer grupo de perros, decíamos, le daban descargas, pero no tenían el control de la descarga. En una segunda fase del experimento, a los 3 grupos de perros los metieron en una plataforma metálica, electrificada, que también recibían descarga de vez en cuando, y para salir de ella, para escapar de la electricidad, digamos, tenían que saltar una vallita, una pequeña valla, tenían que saltarla. Bueno, pues adivina qué, los perros del primer y segundo grupo escapaban de esa descarga eléctrica, pero los perros del tercer grupo, aquellos que no habían tenido el control previamente de la descarga, se quedaban quietos, soportando el dolor. Y a esto se le dio el nombre de indefensión aprendida. Esos animalitos aprendieron a no defenderse. Aprendieron a que el dolor es inevitable. Miedo, o sea, qué triste, que todo. Bueno, nos pasa todos los días. Ya, por eso. La indefensión aprendida es un proceso que lo tenemos muy presente en nuestras vidas y no nos damos cuenta, ¿no? Mira, cuando el daño, el dolor, la incomodidad consideramos que es inevitable o impredecible, entonces el sistema se queda quieto como forma de reducir el dolor lo máximo posible. Alguna vez habrás visto películas de nazis, ¿no? Claro, ¿quién no ha visto películas de Sí. nazis, los campos de concentración y tal, ¿no? ¿Cómo es posible que masas enteras de seres humanos se quedaran tan paralizados ante las barbaridades que allí se hacían, ¿no? Indefensión aprendida. Aprendieron que cualquier cosa que hicieran podría ser digna de castigo. Si miro, si no miro, si me muevo, si no me muevo, si hago o no hago. Da igual, el dolor, y en este caso el dolor extremo, que es que te maten, podía venir por cualquier vía. No era predecible, no era controlable. Así que ante eso, pues el ser humano aprende a quedarse quieto. ¿Cuántas veces entonces nos quedamos paralizados ante cosas porque aprendimos a que no me puedo defender de eso? Y esto se da en situaciones muy sutiles o muy cotidianas, pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Es decir, tengo una conversación difícil que abordar con mi pareja, con no sé qué, con no sé cuánto, y no soy capaz. No soy capaz porque creo que después de eso va a venir algo que para mí es intolerable. El otro día una persona me decía, Alfonso, no fui capaz de mandar aquel email porque me daba miedo bueno, que me juzgase mal. Bueno, y ya está. Y no mando un email con cierta información a cierta persona por esta cosa. ¿Bien? Indefensión aprendida. ¿Y cómo se gestiona? O sea, qué hacemos ante eso? ¿Esto es también gestión cognitiva? Claro. Mira, es importante que cuando detectamos un miedo de ese tipo, un miedo irracional, ¿bien? Am, lo pongamos en tela de juicio. Vamos con esto, mira. Normalmente, a ver, el miedo hemos dicho que es una emoción y por lo tanto se siente aquí, ¿verdad? Pero el miedo no se presenta solo. Ninguna emoción se presenta sola. Normalmente el ciclo es pienso, siento, hago. Así que hago como siento como pienso. El punto de partida normalmente, salvo excepciones, es la mente. Entonces el sistema interno está programado para estar alineado. Y da igual
si el punto de partida es de una índole o de otra. La cuestión es que si yo pienso, me lo invento, de color rojo, mi sistema interno va a tener la tendencia a sentir de color rojo y por lo tanto a actuar de color rojo. Me da miedo no sé qué, entonces siento ese miedo y entonces, por ejemplo, activo una conducta de evitación, de no ir a, no hablar con, no hacer no sé qué. ¿Bien? Rojo, rojo, rojo. Bueno, el miedo es de color morado, 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 morado. ¿Vale? Yo vengo de morado. No, pero yo no tengo miedo. Esto no, pero no tenemos miedo. Un ejemplo rojo sería, por ejemplo, de la ira, ¿no? Sería, creo que si le digo a mi pareja eso que le tengo que decir, vamos a acabar cabreados porque este tema siempre nos crispa. Entonces yo ya voy a esa conversación con esa crispación. Con lo cual, sin darme cuenta, yo ya lo que hago en esa conversación ya estoy con un tono pasivo-agresivo, ya estoy con las uñas aquí escondidas, de tal manera que en el momento en que mi sistema interno percibe algo que se parece a eso, que yo ya pienso que va a pasar, saco las uñas. Esto es lo que se llama profecía autocumplida. Yo creo que va a pasar y me predispongo actitudinalmente a que pase, porque hago como siento, como pienso. ¿Sí? ¿Se entiende esto Sí, que sí? totalmente. Vale. Ujú. Pues entonces, uno de los trucos es poner en tela de juicio eso que pienso. Hay que salir, o sea, tienes que ver el big picture, no quedarte ahí, pero bueno. Hay que salir de ello, Ujú, ¿vale? ujú. Por ejemplo, mira, un ejemplo muy tontorrón, pero que creo que se entiende bien. Imagínate que tú vas por la calle y de repente se acerca un señor, cualquiera, y te dice, hey, Anaí, ¿qué tal? ¿Dónde vas sin zapatos? Y tú te miras, claro, la primera impronta es, coño, a ver si me salió con las pantuflas o, o yo qué sé, ¿no? Te mira y dices, tengo mis zapatos puestos con normalidad, ¿no? Entonces pienso que lo más normal sería, ¿qué dices? No sé, no sé lo que dice, ¿no? Ahí sigo mi rollo, ¿no? Pero aquel me para, me dice, ahí, ¿que dónde vas sin zapatos? Bueno, vuelvo a mirar y, y ya, bueno, ya me preocupo un poco, ¿no? Yo a lo mejor pienso, esto es un amigo, una amiga que me está gastando una broma, está allí detrás de la esquina riéndose, me están grabando, una cámara oculta, lo que fuera, ¿no? Pero bueno, ya asumiendo que esto puede ser una broma, paso de él. Pero el tipo sigue increpándome. Anaí, ¿que dónde vas sin zapatos? Y entonces coge a la señora que pasa por allí y le dice, señora, pero no está usted viendo. Y ya la cosa empieza a ser incómoda. Entonces lo más normal es que tú o yo en una situación de esa, mira, a mí me da igual si esto es una broma o no, pero déjeme en paz. Mira, yo no sé de qué va esto, pero me estás haciendo sentir mal, me estás llamando la atención, a mí no me gusta llamar la atención en la calle, que me dejes. Y pondría un límite probablemente a esa persona, ¿verdad? Bueno, cuando una mentira se presenta desde fuera, soy capaz de distanciarme de ella porque la veo venir, sé lo que es una mentira. Pero ojo, cuando esa misma mentira me la cuenta mi mente, cuando ese mismo señor bromista o loco, yo qué sé, me cuenta esa mentira, me la creo. ¿Por qué? Porque nos identificamos con nuestros pensamientos. Esto es abstracto, pero No, pero vamos bien, ¿no? mm, Nos vamos entendiendo, ¿verdad? ujú. Vale. Entonces, eh, yo tengo que hacer un ejercicio de metacognición, que se llama gestión cognitiva, doma del tigre. Yo tengo que ponerme aquí arriba, ¿verdad? Y mirar ese proceso interno desde aquí, desde mi self. Porque quien está sintiendo eso es una parte emocional, no es mi self, que es la parte racional. El self en inglés, yo mismo, ¿no? Se dice, ¿verdad? Pues el self es lo más adulto, lo más maduro, lo más razonable, lo más resolutivo, lo más asertivo, lo más que tenemos. Si mañana me llaman del cole que había un problema con mi niño, no sé qué, yo a esa reunión con el tutor, la tutora, lo que sea, yo voy con mi self puesto, ¿vale? Porque entiendo que hay que resolver una cuestión de mi niño, lo que fuera, ¿verdad? Pero si lo mismo me pasa a mí, a lo mejor no es el self el que resuelve, es mi parte emocional. La que está cagadilla de miedo, o la que se pone triste con no sé qué, o la que se inhibe por no sé cuánto. ¿Bien? Entonces tengo que hacer el ejercicio de ponerme aquí arriba y desde mi ser resolver lo que está pasando. Entonces yo cojo mi pensamiento y lo pongo aquí al lado. Esto se llama defusión cognitiva. La fusión es enlazarme con mi pensamiento, la defusión es separarme de mi pensamiento. ¿Vale? Entonces tengo que poner el pensamiento aquí al lado y yo desde mi self decidir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con eso. Es que puedo no estar de acuerdo con mi pensamiento, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? Porque si lo que mi pensamiento dice es desproporcionado o es irracional o es directamente mentira, yo puedo decirle a mi pensamiento, ok,
Ok, mente. Bueno, yo en mi caso le tengo puesto nombre, se llama Alfredo. Entonces yo hablo con Alfredo. Invito a todo el mundo a que le ponga nombre a su mente. Ah, sí, lo voy a hacer. Sí, ¿no? Porque además Alfredo fue un juego de palabras que me surgió un día que es Alfonso más miedo y dije, Alfredo, vámonos con Uh, esto. Entonces, bueno, pues Alfredo es una parte de mí, es una parte emocional que tiende a sentir miedo ante situaciones importantes. Por ejemplo, esta situación es importante. Los días previos Alfredo me dice, pero te lo has preparado bien, pero tú te aseguro que lo vas a hacer bien, que el último salió un montón de bien. Tú vas a estar a la altura de ser capaz de marcar la línea otra vez en el mismo punto. Pues Alfredo, pues, se pone Alfredo unos días antes que no veas, ¿no? Pero entonces yo hablo a veces incluso en voz alta con Alfredo, ¿eh? En casa a veces pasan cosas extrañas. Y entonces no, está bien, yo también hablo conmigo misma en voz alta, es así que Dumbledore, ¿no? De Harry Potter decía que es muy sano hablar en voz alta con uno mismo, ¿verdad? Pues eso. Entonces digo, ok, Alfredo, sé que tienes miedo y te lo agradezco. Te agradezco que tengas miedo porque gracias a lo que tú estás sintiendo, le digo, Alfredo, yo no me despisto. Así que yo me he súper preparado esto, me he buscado mucha información, he leído libros, he leído artículos, he visto podcasts, me he metido información en la cabeza acerca del miedo, ¿ves? Y eso es gracias a que Alfredo se pone nervioso. Si yo no tuviera esa parte de mí que se pone nerviosa, a lo mejor sería un despreocupado, un dejado de la vida, el relajado aquel que le comió el tigre cuando vinieron maldadas, ¿verdad? Y a lo mejor esto pues no saldría tan bien como podría salir, porque yo no vengo lo suficientemente preparado. Así que gracias, Alfredo, por esta información emocional que me dice, hey, no te despistes con eso, pero lo vamos a mantener en un nivel que sea manejable, porque si no, el mecanismo de defensa tuyo, Alfredo, se va a pasar de rosca y paradójicamente no me va a permitir hacer aquello bien. Lo que tú quieres impedir que pase va a pasar. Si te dejo que seas tú el que maneja el barco. Así que gracias por este miedo, ya lo resuelvo yo. El self. me encanta. O sea, es hacer útil el miedo antes de que llegue a ser inútil. No lo Claro, sé, no sé correcto. si Sí, sí, esto sí, va sí, por ahí. perfectamente definido. Así es. Muy bien. ¿Y esto tiene algo que ver con la inteligencia emocional? O sea, todo lo que nos estás contando. Claro, O sea, claro. ¿esto es inteligencia Bueno, emocional? es que, claro, y la inteligencia emocional es la capacidad. La inteligencia emocional tiene dos vertientes. Una es la intrapersonal y la otra es la interpersonal. La interpersonal es la capacidad que yo tengo de leer en ti, Vale. lo que dices y lo que haces, tu actitud, tus emociones, para saber si lo que estoy haciendo o diciendo es molesto y entonces ser más prudente, o saber si me he equivocado y pedir disculpas a lo mejor porque, lo que sé, dije algo inapropiado o lo que fuera, ¿no? Entonces, leer lo que está pasando en ti, ¿verdad? Pero luego está también la vertiente, y esto es lo que estamos hablando, intrapersonal, que es la capacidad de hacer ese mismo ejercicio pero conmigo mismo. Mirar dentro de mí, leer lo que estoy sintiendo y darle una salida productiva, una salida útil, que tú has mencionado muy bien dicho. ¿Ah? Claro, Estoy esto. aprendiendo ya tantas charlas. Porque Bueno, además, Anaís, todas las emociones tienen información. Decíamos que las emociones no son buenas ni malas, sino que son adaptativas, placenteras o displacenteras, pero no buenas o malas. Vamos a hacer un pequeño jueguecillo. venga, qué Am, miedo. Venga. O sea, no, miedo no, miedo no. No, pero miedo. qué bien, porque así estás atenta Claro. ¿eh? Vea. Y así tú, y desde esa alerta que te acaba de entrar, tu cerebro está más afiladillo y podrás responder bien a lo que yo cuento. A ¿Eh? ver, que estoy Esa es la dormida, virtud. pero Esa es bien. la virtud de tu miedo ahora mismo. Venga. ¿Para qué sirve el asco? El asco, para no morir. Yo es que todo lo voy a, me lo voy a llevar a no morir. Vale, Sí, sí, sí. el asco, pues porque pues sirve para que no tengo ni idea, que no me dé una indigestión, que no me coma un veneno, un Claro, algo, ¿no? claro. O sea, que no me vaya a morir. Claro, tú piensas que las emociones fue el primer lenguaje que apareció en el ser humano antes de lo verbal. Es decir, éramos capaces de sentir antes de hablar, como los animales. ¿Qué significa eso? Que el primer lenguaje, insisto, que tuvimos fue el emocional. Si tú llevamos por el bosque y nos encontramos un animal muerto y decimos, comida gratis, ¿verdad? Ya. Pero entonces yo me acerco y hago, "Uf", ¿vale? Entonces tú que estás ahí, ya no te hace falta acercarte y probar. Ya desde mi gesticulación estás viendo que eso está malo, está podrido. No te acerques, te estoy diciendo, no te acerques con mi cuerpo, con mi gesticulación, ¿verdad? Entonces el asco vale para prevenirnos de una infección, Muy ¿vale? bien. ¿Para qué sirve la tristeza? Es que yo creo que es más complicado, pero bueno, la tristeza sirve para darme cuenta de que es que a mí me cuesta mucho poner en palabras este tipo de cosas, ¿eh? Uy, lo estoy haciendo maravilloso. La tristeza sirve para
No sé, es que yo diría como que tengo el foco ahí en donde no tiene que estar y que hay algo que me está faltando no Esa es sé. la clave. ¿He dado la clave? ¡Qué maravilla! Algo que me está faltando. La tristeza es lo que nos ayuda a asimilar la pérdida. Hay pérdidas que son las máximas, una muerte, y luego hay pérdidas más manejables, pero pérdidas al fin y al cabo. Por eso perder un trabajo. Conozco a gente que ha tenido duelos porque se ha jubilado y era tan feliz en su trabajo que se deprimió. Vinieron a verme al despacho, ¿verdad? Al despacho de psicología clínica, ¿verdad? Porque están deprimidos porque se jubilaron, porque eran médicos con una supervocación, por ejemplo. ¿Vale? Eso es una pérdida. Una ruptura de pareja, ¿qué te iba a contar? Un cambio de ciudad, de colegio, lo que sea. En los niños esto traumatiza también a veces bastante el cambio constante de colegio y de círculo y todo esto, ¿no? Entonces la tristeza es eso que me ayuda a asimilar ese acontecimiento que a veces es tan grande en clave de pérdida que es como un elefante. Entonces yo no me puedo comer un elefante de golpe, tengo que despiezarlo. Bueno, pues la tristeza es eso que me ayuda a despiezar poco a poco la experiencia para irla integrando y pasado un tiempo prudencial, a esto le llamamos duelo, asumir que eso ya no está. Fíjate qué importante es la tristeza. Es que sin ella nos volveríamos locos, ¿vale? ¿Para qué sirve la ira? Vamos a dejar miedo para el final, ¿eh? Para qué sirve la ira? La ira, pues para... A ver, la Es que ira. también tiene mala prensa la ira, ¿verdad? Sí, Bueno, y tiene la muy... tristeza y todas estas, pero Todas tienen muy mala prensa, pero bueno, la ira es como para que algo que está ahí, que me enfada, o sea, si me enfada es que esto no es ético, no es de esto, hay que arreglar algo. claro. Algo que se está repitiendo que esto no sale, no sé Fíjate cómo. tú, pero estás dando la clave también. Fíjate No, tu gesticulación. ya, es que yo, eso lo sé hacer muy bien, pero explicarlo no tanto. No, pero lo estás explicando muy bien porque quiero apartar de mí cuando algo transgrede una línea que para mí es intolerable, que puede ser psicológica, moral, emocional o física, ¿verdad? Cuando alguien traspasa esa línea, yo lo que quiero es expulsar ese daño de mi área de seguridad, ¿vale? Por eso la ira genera respuestas de gritos, de ataque, de empuje, de "No", de expulsión, ¿verdad? Esto es, ¿vale? Además, fíjate, dato curiosillo, con la ira enseñamos los dientes. La única otra vez que enseñamos los dientes es cuando sonreímos. Eh, Esto parece ser, algunos autores dicen que fue el mecanismo que la naturaleza tuvo para indicarnos que vengo de buen rollo o de mal rollo. Si yo vengo con la sonrisa, vengo de buen rollo. Te estoy enseñando los dientes de buen rollo. Si yo vengo con la mandíbula apretada, vengo de mal rollo, ojo conmigo, ¿vale? Y aparte, aprendo a verlo en el otro. Si viene de buen rollo, viene de mal rollo, ¿vale? Bueno, pues esa es la función de la ira. ¿Para qué sirve? La sorpresa la hemos contado antes. Es la emoción bisagra que nos lleva a una u otra. Es una emoción ambigua. ¿Para qué sirve la alegría? la alegría, bueno, es que yo te diría para disfrutar de la vida, pero no va por ahí, no, la alegría, o sea, es como agradecer, qué maravilla y estás disfrutando de algo, ¿no? No sé, no tengo la Sí, no, 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 alegría no, pero que es para así. ser felices y Claro. que te salgan las patitas de gallo. Bueno, ese es el objetivo de la vida, ¿no? Envejecer. Pues sí, Mal vamos el realmente. día que dejemos de envejecer, ¿eh? Ahí va, eso siempre lo digo también. La alegría vale para eso. Es el refuerzo positivo interno que nuestra mente tiene para decirnos, hey, ese camino es bueno, sigue por ahí. Eso no lo he dicho yo, así. No lo has dicho así, pero, Pero era lo que pero para estaba ser el felices, para... subtexto, sí. Claro, esto es. Entonces, claro, cuando yo hago algo que me satisface, que me entusiasma, que me agrada, pues mi mente libera dopamina, endorfina, oxitocina, ese tipo de cosas, y dice, hey, eso está guay, repítelo. Vuelve a salir con esa persona, vuelve a hacer ese trabajo bien hecho, vuelve a tomar esa decisión que tan acertada fue, lo que fuera. Para eso sirve la alegría. ¿Para qué sirve el amor? O sea, es que, pues, yo diría casi lo mismo que lo he dicho para la alegría, pero sé que no, el amor sirve, no te sabría decir, pero bueno, pues para crear cosas, yo es que diría crear, no lo sé por qué. Interesante eso, ¿eh? Pero mira, cuando tú, Cuidado, ¿eh? cuando tú te enamoras, esa pulsión, ¿a qué te invita? No sé, a estar, a compartir, a abrazar, a dar, a dar. Correcto, correcto. Así como el asco me invita a separarme, el amor me invita a acercarme. Es la emoción que nos permitió vincularnos. Mira, si no nos tuviéramos el amor en todas sus versiones, ¿verdad? Los griegos tenían 7 palabras para describir los distintos tipos de amor, pasa que se nos han olvidado y ahí están, pero no es lo mismo el amor fraternal que el amor por la profesión, que lo llamamos vocación, que el amor por el amor romántico, el amor por un hijo, el amor por la naturaleza, ¿ves? O sea, pues, los griegos lo mencionaban de distintas maneras, ¿no? Pero gracias al amor
gracias a que tú y yo podemos tenernos cariño, ¿no? Pues si a ti te pasa algo malo, yo estoy aquí para echarte una mano y viceversa. Pero si tú y yo nos diéramos igual, pues ya está, pues. Entonces no nos hubiéramos vinculado, no hubiéramos generado comunidades humanas, por lo tanto la supervivencia se hubiera hecho mucho más difícil. El amor es lo que nos ayuda a vincularnos y por lo tanto a promover la supervivencia, ¿vale? Por eso somos animales gregarios, sociales, ¿vale? ¿Y para qué sirve el miedo? Hombre, yo os diría ya, pues para lo que he dicho al principio, para sobrevivir, para no morir en el intento de vivir. Claro, así el miedo genera dos posibles respuestas. Eh, en inglés se dice fight or flight. Fight or flight, lucha o huida. ¿De qué dependeréis que mi sistema interno, mi sistema conductual, ¿no? Decida atacar o huir? Pues, quitándolo de los dientes y los enseñas sonriendo tal, que también, yo diría, yo diría que si tengo delante a Hulk, me voy a ir. Y si tengo delante mi al pulgarcito, decir, venga, a Claro, ver. claro, pues perfecto, Sí. exactamente, ¿no? Esto es, si lo que tengo delante me puede, lo inteligente es salir por patas, salir corriendo, ¿no? Y si lo que puedo delante le puedo, pues a lo mejor intento luchar. Entonces, hay una tercera respuesta que se da ya en casos extremos y es cuando una presa, por ejemplo, imagínate el típico documental donde el león está cazando y tal, ¿no? Pues hay momentos o hay animales que ante la caza inminente, cuando ya ven que no pueden hacer otra cosa, ya no pueden escapar, se hacen los muertos. Pero se hacen los muertos en plan, se caen desplomados, sus latidos se reducen al mínimo, la respiración se reduce al mínimo, quedan en un estado de semi-inconsciencia. Eso lo pueden hacer Eso lo ellos. pueden hacer. Madre Y mía. entonces los animales depredadores, los que no son carroñeros, detectan que ese bicho está muerto y como no comen animales muertos, no vaya a ser que tengan una infección, por lo del asco, pues los dejan tranquilos. Pero eso ya es en casos extremos, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer porque ya intenté luchar o ya intenté huir, ¡pam!, se desploman. Es como un colapso del sistema interno, ¿vale? Pero vale, vamos a hilar, porque esta domesticación que hablabas así social también se puede llevar al ámbito privado, me imagino. Entonces, ese actuar por miedo, ese no actuar, es que iba por ahí estas personas que a lo mejor viven en, bueno, es que tampoco me quiero meter mucho en ese ámbito, pero bueno, que a lo mejor viven en una situación de miedo, que a lo mejor puede costar salir de ahí y, es que ya no recuerdo, creo que no le he apuntado, entonces se me olvida un poco la pregunta, pero bueno, esa persona con supermiedo o un Mm. miedo crónico que Mm. bueno, no sé si me vas a decir algo, si no ya pues No, 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 lo sí, perdona, estoy no, pensando. porque ya si no me iba a ir con el miedo incluso crónico por no meternos tampoco en ese berenjenal de alguien que vive en una situación de miedo y cómo puede romper cuando está como paralizado, Mm. o si nos puedes decir algo así Ujú. como mínimo. Sí, bueno, hay trastornos mentales catalogados, tipificados, que se fundamentan en el miedo, ¿no? Pues una fobia es por definición, la definición de una fobia es miedo irracional a lo que sea, ¿no? Una agorafobia, lo de aquello del miedo a salir a la calle, una claustrofobia, todo lo contrario. Bueno, todo lo que tenga fobia está basado en el miedo, ¿bien? Em, un trastorno de ansiedad generalizada, o sea, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, pues la ansiedad es una emoción que pertenece al club aquel del miedo, ¿verdad? Por antonomasia. Entonces, bueno, esas personas lo que les ocurre es que, fíjate, el miedo es una emoción que yo siempre digo que está en estado gaseoso, porque ocupa tanto espacio tenga disponible. Ujú. Claro. En ese sentido, se comporta un poco como el mar, que siempre avanza hacia adelante, ¿no? Pensemos en los Países Bajos, ¿no? Sabes que tienen unos diques gigantescos que tienen al mar contenido, ¿verdad? Si esos diques de un día para otro cayeran o se retiraran de alguna manera, el mar no iba a hacer el movimiento razonable de decir, no voy a avanzar hacia adelante porque voy a inundar a un montón de gente y las voy a matar. No, ¿qué haría el mar? Pues lo único que puede hacer, avanzar hacia adelante. ¿Qué hace el miedo? Pues lo único que puede hacer, avanzar hacia adelante. Así que mientras más pasos doy yo hacia atrás, más pasos da hacia adelante el miedo. Se entiende esto, ¿verdad? Con lo cual, yo un día tengo miedo a ir a no sé dónde. El miedo se viene conmigo.
Luego luego le cojo miedo a montarme en un transporte público. El miedo se viene conmigo. Luego le cojo miedo a ir a un sitio con multitudes. El miedo se viene conmigo. Al final, el miedo me deja recluido en casa porque es el único espacio donde me siento seguro. ¿Y cómo rompemos eso? Y esas son las personas que desarrollan algún tipo de trastorno eh, emocional, tal, en relación al miedo. Bueno, la forma de romper eso es la exposición. Eh, mm, ¿Cómo se aprende a montar en bici? Montándote y cayéndote. ¿Cómo se aprende a conducir un coche? Bueno, Calándosete 1000 veces. eso sí, iba a decir estrellándose, no, No, calándose. pero calándose 1000 veces, ¿no? Ujú. ¿Cómo se aprende a hablar? Pues durante un año estamos ahí diciendo lo que podemos y ya está, ¿no? Equivocándonos y tal, ¿no? ¿Cómo se aprende a vivir? Viviendo. No hay otra manera. Entonces, la exposición es la estrategia por antonomasia para vencer el miedo. Y hay dos tipos de exposición. La exposición en imaginación y la exposición en vivo. Ahora hay una intermedia que es ha surgido la exposición en realidad virtual, que básicamente es como una exposición en imaginación, pero sin esforzarte en imaginar. Ya te lo pone las gafillas estas que se ponen y tal, ¿no? Esto se utiliza mucho en las fobias específicas, a las serpientes, a las arañas y cosas así, ¿no? A los aviones y todo esto. Pero en cualquier caso, entonces, estrategia. Yo me visualizo exponiéndome a aquello que me da miedo, en pequeñas dosis. Por ejemplo, si a mí me da miedo que me pinchen, que me saquen sangre, pues entonces yo me puedo visualizar días antes, allí en la camilla, con el brazo puesto, extrayéndome sangre, y eso me va a poner muy nervioso. Entonces, ¿te acuerdas cuando en el podcast de la ansiedad hicimos el ejercicio del lugar seguro? ¿Te acuerdas? Vedlo. Porque allí, con ese ejercicio, o sea, combinando la exposición con el lugar seguro, estarás utilizando una estrategia antimiedo. Entonces, imagínate, yo me meto 10 segundos en imaginarme esa situación. Vivo el miedo, pum, y me voy al lugar seguro. 30 segundos. Me tranquilizo. Vuelvo a la imagen temida. 10 segundos. Lugar seguro. 30 segundos. Entonces, imagen temida, lugar seguro. Imagen temida, lugar seguro. Lo que estoy haciendo con eso es desensibilizar esa situación que pertenece a la categoría de miedo irreal. Porque un pinchacito en el brazo no es nada que ponga en tela de juicio mi supervivencia. Mm. Mira, yo ahora mismo voy para allá y me doy un codazo, el típico codazo con el marco de la puerta y esto me duele más que el pinchacito de la... Entonces es un miedo absolutamente irracional, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, pues eso, desensibilizo la imagen combinándola con imágenes que me provocan sensaciones positivas. Asocio las sensaciones positivas a la imagen problemática. ¿Bien? Esta sería una estrategia de exposición en imaginación, que la pueden usar esas personas que le tengan mucho miedo a ciertas cosas, ¿vale? Luego está la exposición en vivo, que es en la que ya avanzo hacia ello, ¿vale? La exposición en vivo es dar pequeños pasos. En el mundo de la psicología decimos que el primer paso no te lleva a donde quieres, pero sí te saca de donde estás. Y ese es el más difícil, ¿eh? De verdad. Sí, 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 No es sí. un No, eufemismo. no, no. Dar el primer paso hacia algún lugar es el más difícil. A partir de ahí ya la cosa puede tomar inercia si me empeño en seguir dando pasitos, ¿vale? Ahí está lo de la creación de los hábitos, de la que hablábamos con Sócrates en el podcast de la felicidad, ¿verdad? Él decía que todo había que engranarlo en forma de hábitos porque si no se quedan como escenas concretas en la vida, como puntos concretos y entonces no se generaliza, ¿vale? Bueno, él no lo decía así, pero los psicólogos le Pero traducimos claro, así, ¿no? Esto es. Entonces, la exposición en vivo es, si yo le tengo miedo a algo, voy a exponerme a ese algo de poquito a poco. Mira, por ejemplo, una vez hice un curso que no tenía nada que ver con esto, pero sí tenía que ver con la consecución de objetivos. ¿Bien? Era un curso a estudiantes recién salidos de la universidad y era un curso, bueno, pues de habilidades para el mundo laboral, ¿no? Y yo les enseñaba esto de dar pasitos poco a poco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando tú te planteas un objetivo, la clave está en que las partes que tú diseñas para ese objetivo sean pequeñitas. O sea, si yo me pongo un objetivo pequeñito y me comprometo mucho con ese objetivo, la sensación de éxito es bastante asegurada. En cambio, si yo me pongo un objetivo muy grande y me comprometo poco con eso, la sensación de fracaso está bastante asegurada. Así que la clave está en ponerse cosas pequeñas. Si yo le tengo miedo a salir a la calle, no tengo que lanzarme a la calle el primer día. ¡Hala! Venga, a pecho descubierto. No, me voy a quedar en el tranco de la puerta 5 minutos hoy. En el tranco de la puerta, sentado. Quien fume fumándose un cigarro y quien no bebiéndose un vasito de agua.
Claro, ¿vale? ahí. O masticando un chicle, lo que sea, o con algo en las manos para canalizar ese nerviosismo. Por eso decías. No, el cigarro Claro, no. no, el cigarro no ya, pero bueno, No, con otra cosa. sí, sí, desde luego, ¿no? Pero en fin, esto es, cada uno con lo que pueda, ¿no? Me parece bien. Y estoy ahí. Y 5 minutos, y me voy para adentro. Vale, ya está, ese día ya está hecho. Mañana otros 5 minutos. Si pueden ser 5 y medio o 6, pues mira, eso que me llevo. Si no, 5. Cuando lleve 3 días seguidos haciendo 5 minutos, me podré atrever con 6 o con 7. Cuando tenga dominado 10 minutos en el tranco de la puerta, a lo mejor el siguiente objetivo es irme hasta la esquina. Y cuando tenga dominado lo de la esquina, me voy a la manzana de al lado, ¿no? Cruzo la calle y ya voy al otro lado. Y luego voy a comprar pan. Y luego voy hasta que pueda montarme en el metro e irme al Nevada. Me lo invento si es que ese es mi miedo, ¿no? A un centro comercial grande. Pues entonces, exponerme poco a poco a las situaciones, y estas dos estrategias no son incompatibles. Yo puedo hacer eso primero en imaginación. De hecho, en las consultas de psicología lo hacemos de esta manera. Primero en imaginación y luego exposición en vivo. Bueno, pues si nosotros hacemos esto con mucha concienciación y mucho compromiso con eso, pues me parece que casi que no hay miedo que se pueda resistir. ¿Vale? ¿En serio? Qué guay. Claro. ¿Cuándo tengo que ir al psicólogo? Porque, pues cuando yo no puedo solo. Si yo estos ejercicios no puedo hacerlo yo solo porque me superan, pues bueno, pues hay profesionales, porque a lo mejor en torno a ese miedo y aquí nos metemos en un terreno mucho más amplio, que es el del trauma, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el miedo, a lo mejor no, frecuentemente el miedo es solo el síntoma. Esto es como el que va al médico porque me salió una mancha muy feota aquí en la mano, pero lo que hay de base es un cáncer. Y entonces, ¿qué hay que tratar? ¿La mancha con una cremita o el cáncer con quimioterapia? Pues el cáncer, digo yo, ¿no? Pues de la misma manera, muchas veces lo que llega a consulta, en este caso el miedo, es el síntoma. Pero si a ese síntoma hay enraizado una situación mucho más grande y mucho más inabordable que yo como persona no soy capaz de ver, es inconsciente, pues entonces es el momento de ir a una terapia, extraemos eso, lo destapamos, metemos quimioterapia y desde esa quimioterapia el lunar desaparece, el miedo desaparece. Pero esto ya son otras cuestiones mayores. ¿Vale? No, pero está bien traído y entendido. No sé si hay alguna técnica o estrategia más así, pero estas dos, la mental y luego la en vivo y en directo, me han gustado. Está bien. Son las de elección, digamos, ¿no? Son las más elegidas, digamos, por los psicólogos. Ujú. Esta técnica la venimos usando los psicólogos, no sé, desde que somos psicólogos, ¿no? Porque se descubrió ya con la psicología conductual y cognitiva y entonces, pues, o sea, cuando la psicología clínica estaba en los primeros estadios, esto ya se desarrolló, funciona y lo que funciona, ¿para qué cambiarlo? Pues ya está, pues para adelante con ello, ¿no? Entonces siguen surgiendo otro tipo de terapias y otro tipo de estrategias, pero esta la tenemos siempre a mano porque es muy útil. Bien, otras estrategias, pues mira, Mm, también de imaginación. Una estrategia que tiene que ver con la visualización. Me imagino a mí en la situación temida y pienso, ¿qué necesito para afrontar esa situación? ¿Vale? Y aquí hago un inciso y volvemos a la estrategia, ¿vale? La estrategia es la de ver un referente, ahora lo vemos. Hago un inciso. Anaí, si yo te pregunto qué es lo contrario del miedo, ¿tú qué me dirías? No hay una Diría, respuesta correcta o vale, incorrecta, menos tú mal. lánzate. No, yo diría la osadía, la imprudencia, la inocencia, la confianza en la vida, no sé. No. En esa línea mucha gente dice la valentía, ¿verdad? Sí, iba a decir la valentía, pero digo, Claro, eso es lo típico. claro. No, pero bueno, pues Pero bueno, la valentía a veces es un poco de inconsciencia, es de claro. ser osado, en Esa es la plan, valentía de mi niña de 1 año que se lanza del sofá como si no hubiera un suelo claro. allí. Ella no es valiente, ella es Imprudente, claro, imprudente, claro. inocente. Yo creo que la inocencia, ¿no? ¿Podría Bueno, ser? sí, ingenuidad, no sabe todavía lo que es Eso, eso, tal, claro. Sí, sí, correcto. bueno, no sé. Bueno, pues ninguna de esas cosas es lo contrario del miedo. Lo contrario Muy del bien. miedo es la seguridad. Mira, decía Que me Jean-Paul Sartre, gusta. decía Jean-Paul Sartre, el gran filósofo francés, ¿verdad? Decía, el tímido es aquel que tiene miedo antes del peligro. Podríamos también cambiar tímido por ansioso, ¿no? Pero él dijo el tímido. El tímido es el que tiene miedo antes del peligro. El cobarde es el que lo tiene durante y el valiente es el que lo tiene después. Entonces, no es valentía no tener miedo. La valentía es tener miedo e ir con él para adelante. ¿Vale? ¿Tú te imaginas a un soldado sin miedo? No, hombre. Algunos hay porque tienen rasgos psicopáticos y no sé qué, y esto lo conocemos bien, pero no la mayoría. No la De mayoría. hecho, por eso muchas veces seguirán vivos, porque tienen ese miedo. Pasa que dicen, "Ah, aquí".
¿Cómo puedes afrontar una situación de ese tipo sin miedo? Es imposible. La adrenalina que necesitas para sobrevivir a ciertas circunstancias requieren del miedo. Y si no, no. O sea, y si no, no se sobrevive a ello. Entonces, es la seguridad. La seguridad, y ahora no me despisto, ahora aterrizamos en la estrategia que estábamos hablando. La seguridad es, o sea, lo contrario al miedo, una persona no miedosa, diríamos, no es aquella que dice, todo me va a salir bien. No, es que eso no es verdad. Es que hay cosas que van a salir mal, pero yo tengo la seguridad de que, sea como sea, y de alguna manera lo voy a poder solventar. Y ya está. ¿Qué hay insolventable en esta vida? La muerte y algún puñado de cosas más. Lo demás, que es infinitamente el 98% del resto de situaciones, son solventables. El no miedo es la confianza en que yo puedo solventar pase lo que pase. Entonces esa seguridad. Vale, entonces ahora me voy a la estrategia. Yo me visualizo en esa situación, en esa circunstancia a la que le tengo miedo. Y ahora digo, ¿qué necesito? Necesito confianza. Para abordar esa situación necesitaría confianza, necesitaría arrojo, necesitaría seguridad. Valentía también me vale, ¿no? Bueno, pues ahora imagino a alguien, un referente en mi vida, o no, puede ser alguien cercano o alguien, una figura mediática o una celebridad, a la que yo haya visto alguna vez afrontar una situación parecida con esa actitud que a mí me está faltando ahora, ¿vale? Por ejemplo, puedo tenerle miedo a eh, esa conversación difícil que tengo que tener con mi jefe, con mi jefa mañana, ¿vale? Pero yo una vez vi, porque mi padre me llevó al trabajo, yo una vez vi cómo mi padre, de forma respetuosa, le decía a alguien de su trabajo, no me acuerdo si era su jefe o su compañero o quién era, pero le decía, hey, por ahí no vamos bien, ¿eh? Eso no puede ser. Y se lo digo con respeto, pero con firmeza. Pues entonces yo cojo esa actitud y ahora hago un juego mental. Cojo esa actitud y me la pongo, como si fuera un traje. Y entonces yo me visualizo teniendo esa actitud. E incido en ello. Al principio mi mente no me lo compra, porque dice, ¿Dónde me estás vas? engañando tú, me estás engañando. Ya, pero si soy más pesadillo que mi mente, si soy más insistente que mi mente, al final lo que estoy haciendo es darle a mi mente un esquema mental que no tenía previamente. Mi mente cree que yo no puedo ser valiente o asertivo o firme en ciertas circunstancias. Pero si yo a mi mente le doy el modelaje de que sí puedo serlo y lo hago durante varios días antes de la situación temida, mi mente tiene un esquema previo del que tirar una vez llegue la situación. Y aparte de que se lo va creyendo, porque la mente funciona por lenguaje simbólico. Así que cuando yo pienso en algo, aunque sea simbólico, la mente al final lo acaba asumiendo. Pues este podría ser otro ejercicio. En resumen, sería mimetizarme con aquella actitud, conducta que necesito para abordar esa situación. Y la saco de un referente o no, de alguien que yo haya visto tener esa actitud en una situación parecida. ¿Eh? ¿Se entiende? Totalmente. Ujú. ¿Te cuento alguna más? ¿Alguna estrategia más? Sí que quiero que no también tenía otra cosa como que decirte, se me ha olvidado, así que dame ya me acuerdo, que es muy parecida esta última estrategia a cosas a un trabajo del actor que a veces se hace ese referente, ese imaginarse y luego cuando ocurre de verdad en set es real, no impostado, porque recurres a entonces me ha recordado mucho y digo: "Ay, qué interesante". Danos esta Sí, mira, esta ya no viene tanto de la psicología conductual o cognitiva como las anteriores, sino que viene más del modelo terapéutico en el que yo me muevo más actualmente, que es el que está basado en el trauma y en la teoría del apego. De la que no vamos a hablar porque, en fin, nos perdemos ya, tal, pero básicamente la estrategia viene de imaginar. Yo tengo una situación que me da miedo. Antes hemos dicho el self y las partes emocionales. Bueno, las partes emocionales frecuentemente son partes un poco más infantiles que mi self. Digamos que mi self es la parte de mí que ha evolucionado con una coherencia cronológica en tanto a la edad que yo tengo. Pero las partes defensivas, las partes emocionales, no. Muchas de ellas se han quedado pilladas en el momento en el que pasó algo. Es por esa razón por la que si a mí de pequeño me mordió un perro y me dio mucho miedo y me traumatizó aquello y no sé qué, y esto me pasó con 5 años, pues si eso no está trabajado, con 35 puedo tener la misma respuesta desproporcionada ante la visión de un perrillo, porque la parte que se encarga de eso, aún no es que tenga 5 años, pero en cualquier caso tiene connotaciones infantiles. ¿Se entiende esto? Ujú. Bien, bueno, pues entonces desde ese punto de vista,
yo me voy a la situación temida y me imagino a mi niño interior, que soy yo, o sea, soy yo, lo que yo recuerdo de mí de niño, ¿vale? Ahí pasan cosas muy interesantes cuando hacemos este ejercicio en terapia. A veces el niño tiene ropa sucia, está despeinado, está triste, eh, porque nunca lo hemos mirado. Desde que soy adulto nunca me paré a mirarlo, ¿no? Y está abandonado. Claro, y entonces el niño está abandonado y el cerebro me lo cuenta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo Esta visualizo, terapia no se puede hacer tú solo, ¿no? Lo tienes que hacer guiado. claro. Bueno, esta herramienta que yo voy a dar la puedes hacer tú solo. Vale. Lo que es el marco terapéutico, sí, No. eso Vale, vale. hace falta manejo. Vale. En cualquier caso, yo veo a mi niño interior teniéndole miedo a esa cosa. Y entonces me imagino a mí mismo de adulto ayudando a ese niño a resolver esa circunstancia. De alguna manera me comporto como el adulto que a lo mejor no tuve. Qué bonito, ¿eh? Esto toca, Toca, ¿eh? Esto toca. toca, solo contarlo ya Sí, remueve, sí, ¿verdad? sí, sí, Este es sí. el punto. Entonces, yo como adulto lo visualizo, me pongo a la altura del niño, como si fuera un niño de verdad. Me pongo a la altura del niño, lo miro, le pregunto qué le pasa, a qué le tiene miedo, por qué, dónde aprendió eso. Y le digo que hoy para esto estoy yo. Otras veces no sé, pero hoy para esto estoy yo aquí y te voy a ayudar y lo vamos a hacer de esta manera. Así que mi self, mi parte adulta, le relata y le enseña al niño cómo se hace eso. Y hasta que yo no veo al niño haciéndolo, no paro de visualizar. Y así varias veces hasta que se integre. ¿Bien? Esta es una. Otra, dentro de esta misma línea, esto parece una tontería, pero solo lo parece, no lo es para nada. Darle un abrazo al niño. Mira, hace poco hice un ejercicio con un paciente que resultaba que le había pasado una cosa muy complicada en el trabajo y tal, y él tenía, ya habíamos generado un lugar seguro, em, y normalmente su niño interior estaba en ese lugar seguro. Él siempre que quería visitar a su niño interior se iba allí y él estaba allí, ¿vale? Pero desde que le pasó esto en el trabajo, su niño interior no lo veía. Y yo le dije, wow, ¿y cómo es posible que se haya ido? El cerebro está haciendo de las suyas por sí solo, ¿no? Dice, bueno, es que eso es lo que yo hacía de pequeño, cuando me pasaba algo tan malo como lo que me ha pasado ahora, yo me escondía y me podía pasar horas escondido. Digo, ¿dónde te escondías? Detrás de no sé dónde. Digo, vamos al lugar seguro, a ver. ¿Sabes dónde estaba el niño? Detrás de ese no sé dónde. Qué Muy fuerte. fuerte. Y, Y yo y eso como terapeuta no lo manejo, yo solo guío. Eso pasa en el cerebro de la persona solo. Estaba allí, le dio la mano, digo, como adulto, darle la mano, no quería salir. Estaba atemorizado por esa cosa que había pasado, ¿no? Bueno, tuvimos que hacer un poquito de trabajo y en una de esas el niño ya quiso salir. ¿Y entonces qué pasó? Estrategia. Yo como adulto le doy un abrazo al niño. Le doy un abrazo y simplemente le digo, tranquilo, es normal lo que estás sintiendo. Porque esta es otra. Como el miedo tiene tan mala prensa, no nos permitimos sentirlo. Y como no nos permitimos sentirlo, ya sabes lo que pasa. Pensamiento, pienso, siento, actúo. Antes de sentir he pensado. Cuando no permito lo que pasa aquí arriba o aquí en el centro, eh, eso viene con más fuerza. Así que una de las estrategias para que el miedo no crezca no es negarlo, sino es aceptarlo, resolverlo desde la difusión cognitiva, con el adulto, con la exposición, pero aceptarlo y resolverlo. Así que cuando yo le doy un abrazo al niño interior, lo que le estoy diciendo al niño es, valido lo que estás sintiendo, tienes derecho, aunque tengamos 40 años, a sentir este miedo y lo vamos a resolver juntos. Y le doy un abrazo y se lo cuento de esa manera. La mayoría de gente llora es cuando que se te iba a echa, decir, cuando digo, hace esto. es que tienen que llorar. Yo lloraría. Estoy a punto de llorar ahora. ¿Y por qué pasa eso? Porque debajo del miedo frecuentemente lo que hay es tristeza. Porque no me siento suficiente. Porque no me enseñaron a conformarme, no me enseñaron a quererme desde lo que soy, sino desde lo que hago. Y cuando todo lo que hago resulta que no es suficientemente elevado, me pongo triste. Y desde esa tristeza muta en miedo y por eso me da miedo situaciones donde hay una autoridad presente, entrevistas de trabajo, jefes, o lo que sea, pareja, no sé cuánto, ¿no? Y por eso nos sometemos a circunstancias. Porque no nos enseñaron a abrazar el miedo y a, en fin, a gestionarlo, vaya. ¿Vale? Es que me súper encanta cada vez que vienes y nos hablas. Me quedo embobada escuchándote, pensando, relacionando, entendiendo. Eh, Como tip, frecuentemente debajo de... Y esto pasa con el miedo, pero también pasa sobre todo con la ira. Debajo de la ira suele haber tristeza y miedo. Y debajo del miedo suele haber tristeza.
¿vale? A veces debajo del miedo O también sea, que hay ira que no fue puede expresada. haber Hay una... capas, hay Hay capas, ¿vale? capas. Pero sí, cuando tú abrazas al niño interior, lo que sale normalmente es la tristeza, ¿vale? Es que no, bueno, pero me encanta Hay que terminar. asimilarlo. Esto hay que asimilarlo y no quiero además que te vayas, pero hay que finalizar. Me encanta ver. Lo voy a terminar aquí. Se me han quedado un montón de preguntas fuera, no pasa nada. Volverás. Y quiero terminar con este abrazo, ¿no? Este tip bueno, tip no, esta estrategia de Abraza a tu niño interior, acompáñalo en lo que le da miedo. y además, bueno, vamos a llorar todos cuando nos abracemos a nuestras versiones. Mm, Parece un poco tonto lo que te voy a preguntar, pero bueno, es nuestra pregunta final. Ya la has contestado, pero es que te lo tengo que preguntar otra vez. ¿Tú cómo consideras que has aportado a tu sociedad, a tu comunidad, a tus consultantes? No sé cómo los llamas tú. A las personas que clientes, pacientes, cliente parece más aséptico, más neutro, por aquello de no patologizar la vida de nadie, ¿no? Ahí va. Que, bueno, pues ¿cómo consideras tú que has aportado al mundo? Pues mira, buena pregunta, ¿no? La cosa es que yo creo que los psicólogos somos como uno de los últimos adalides del acompañamiento en el sufrimiento, o por lo menos los más actuales, ¿no? Eh, Piensa que venimos de sociedades, aquello que se llaman las religiones anímicas, ¿no? Creíamos en el sol, la luna, el viento, la tormenta, todo esto, ¿no? Y entonces allí había curanderos, chamanes, no sé cuánto, ¿no? Luego pasamos a religiones politeístas y entonces estaban los oráculos y el concilio de los sabios y todas estas cosas. Luego pasamos a religiones monoteístas y ahí aparecieron los sacerdotes y otro tipo de figuras religiosas. Y a partir del siglo XVIII dejamos de creer en este tipo de cosas, o mayoritariamente. Empezamos a creer en la ciencia y más todavía después de la revolución industrial. Es decir, hoy nos movemos en un mundo científico y tecnológico. Así que aquellos chamanes, curanderos, sabios, no sé qué, no sé cuánto, pues lo hemos vestido de ciencia y nos llamamos psicólogos. Así que Sí. somos los acompañantes, lo que ya hicieron otros tanto antes que nosotros en otros formatos de sociedad, hoy lo hacemos nosotros desde la ciencia y ¿no? Desde el acompañamiento, desde lo científico, ¿no? Y bien, y creo que aportamos esto, ¿no? Yo siempre pienso que cuando consigues que alguien esté un poquito mejor, aledañamente los de su alrededor también están un poquito mejor. Y muchas personas que están bien a lo mejor hacen un mundo mejor. Bueno, me gusta pensar eso. Sí, yo creo que sí. El que está bien es que no lo sé decir finamente y está feo, pero bueno, que no se- El sufrimiento son como las ondas del agua. El sufrimiento genera sufrimiento, la felicidad también se contagia, genera felicidad. Mm. efectivamente, tú lo has dicho mucho más Aportamos esto, bonito. creo. O lo intentamos. Pues seguir ahí como chamán del siglo XXI. Correcto, sí, sí, sí. Me gusta. En un apocalipsis yo me pondría la piel del oso y sería el báculo y sería un chamán. ¿Te imaginas? Bueno. La próxima vez que vengas para hacerte la foto de portada, vienes El vestido con báculo y la tu... piel de oso. Último pulso. Así, rápido. Ta, ta, ta. ¿El miedo es adictivo? Sí, no. Quiero decirte, cualquier cosa que se piensa o se siente mucho acaba generando una dinámica de condicionamiento. Entonces, no es que sea adictivo, pero si está muy condicionado, mi sistema interno va a tender a sentirlo mucho y por muchas cosas. Y no. Y este miedo que nos da a decir que no, ¿por qué? Así como yo sé que esto puede ser más amplio, pero ¿por qué nos da miedo decir que no? Sí, mira, esta es una cuestión evolutiva. Decíamos antes que somos seres gregarios, seres sociales. Entonces, una de las peores cosas que nos podían pasar hace 500.000 años era que nos expulsaran de la tribu. Con lo cual, siempre nos hemos propuesto buscar la conformidad del grupo. Entonces, que nos digan algo que no, puede ser que suscite la disconformidad del grupo. En tiempos pretéritos eso podía ser que me expulsara. Así que la naturaleza blindó esto con un miedo innato al juicio y la crítica, o a yo decir que no o que me digan que no, no vaya a ser que esto genere disconformidad por parte del grupo. Me rechace, ¿no? Correcto. ¿Y por qué soñamos con cosas que nos dan miedo, pero que ya no existen en nuestra vida o que nunca han existido incluso? ¿Por qué soñamos con esto? Sobre todo cuando algo que nos ha dado miedo es que no existe. Sí, bueno, el cerebro, digamos que tiene mecanismos innatos para intentar asimilar cosas que nos han pasado. Entonces, muchas veces cuando de forma consciente no he digerido cierta cosa que me ha dado miedo, el cerebro lo intenta hacer a través de los sueños. Si lo consigue,
Pues es aquello de que tengo un par de noches seguidas, a lo mejor un sueño no sé qué, y luego ya se acabó. Entonces el sueño integró aquella información. Si no, y esto es típico del estrés postraumático, se queda en forma de pesadillas, de terrores nocturnos o de sueños recurrentes, Eso es porque se algo quedó pillado. no digerido. Claro, entonces el sueño puede traérnoslo para digerirlo y si no puede traérnoslo para recordarnos que sigue ahí, que hay que trabajarlo. Ay, qué interesante. Claro, Interesante. Además, eso yo siempre digo, no, esto está. claro. Vale, vale, bueno, me lo apunto la próxima vez, ¿qué tal? ¿Qué me viene esto? ¿Nos puede hacer un miedo enfermar físicamente de verdad? Los trastornos somáticos y en su versión más extrema los trastornos de conversión. Hay personas que pierden la movilidad en las piernas sin que les pase nada en los nervios de las piernas ¿En o serio? que se quedan ciegos puntualmente porque, no sé, el nervio de la visión quedó inoperante y esto es porque hay pulsiones emocionales internas tan poderosas que generan síntomas físicos. Lo más moderado, digamos, sería la somatización y todas la hemos vivido en un momento dado. No sé, hay gente, uy, se me está cayendo más el pelo últimamente. Uy, me ha salido una urticaria. Uy, me duele, llevo una semana que me duele la espalda y no es por contractura, es por carga, ¿no? Ese tipo de cosas, son somatizaciones cotidianas. Y de ahí hacia adelante, pues sí, insisto, el trastorno somático es la persona que vive con dolencia física, pero vas al médico y te dice, todas las pruebas salen bien. Y es por esto. Pero no solo el miedo, ¿eh? Todas las emociones pueden generar dolencias somáticas. ¿Incluso la alegría? La somatización, la alegría en exceso me puede llevar a situaciones de riesgo. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, el trastorno bipolar va de que hay fases de mucha alegría y fases de mucha tristeza. La fase de mucha alegría lo llamamos la fase maníaca o hipomaníaca. Y ahí se llevan a cabo conductas de riesgo sí, que pueden generar problemas al cuerpo. ¿Bien? O estados de mucho entusiasmo puede hacer, por ejemplo, si esto pasa en los niños, a veces están tan entusiasmados que vomitan. porque, porque no aguantan todo lo que hay ahí, ¿no? Y es por alegría, es por entusiasmo, es por... ¿no? Esto es, ¿vale? La somatización, en definitiva, y por concluir esta pregunta, es cuando el cuerpo habla lo que la mente está callando. Así que si estoy somatizando es porque el cuerpo a través de las emociones me está diciendo algo. Escuchémoslo y vayamos para adelante con lo que nos está diciendo, porque si no va a seguir diciéndolo hasta que desarrollemos una enfermedad crónica. Me voy a quedar con esto porque me ha parecido como súper, como el piano. Dudum. Esto, Sí. no sé cómo darte las gracias una vez más por todo lo que, bueno, es que nos has dicho, es que me quiero quedar con tantas cosas que no las puedo resumir, pero bueno, abraza, escucha, abraza a tu niño, escucha las emociones, ve con seguridad a pesar del miedo, Exponte, exponte. conversa contigo mismo, discútete tu Claro, ponle un pensamiento. nombre Eso a... es. Yo todavía estoy pensando qué nombre me pondría. Me salen cosas raras que no me gustan, pero bueno, mejor, ¿no? Que tenga un nombre que no me entusiasme. En ausencia de nombre siempre puede ser la mente. La mente, La mente me está diciendo esto y ya saldrá el nombre. la mente, sí, ya saldrá. A lo mejor me tiro más como por fobia. Lo junto por ahí. Bueno, mis cosas. Gracias también a vosotros por seguirnos, por pedirnos que vuelva siempre Alfonso, por vernos, por querer aprender y entender y no tenerle miedo al miedo. Vamos a seguir sumando conocimiento para avanzar en salud. Nos vemos en el próximo episodio de Fórmula en Salud. Hasta la próxima.